Saludos, sean todos bienvenidos a este subprograma de Geopolítica con Moisés Hernández. Hoy analizaremos el colapso de gobierno liderado por Olaf Scholz y su coalición semáforo en Alemania, conformada por el SPD, los Verdes y el FDP. Este evento considero yo que marca un punto crítico en la política alemana y europea. Con la reciente salida del FDP, solo quedan, digamos, el SPD y los Verdes sosteniendo un gobierno debilitado que está enfrentando una de las peores crisis políticas que Alemania ha enfrentado en las últimas décadas. Mientras que el líder del CDU, Friedrich Merz, ha dejado bastante claro que no está dispuesto a facilitar el camino al canciller Olaf Scholz. Merz exige que tanto la votación de confianza como las elecciones se adelanten, dejando bastante claro que desea una resolución rápida y precisa a esta crisis política que está sufriendo Alemania hoy en día. El telón de fondo de este colapso es, según lo que se dice, una supuesta disputa intensa que ha existido de hace varios tiempos entre el ministro de Finanzas, Christian Lindner, y el propio canciller alemán Olaf Scholz. Una discordia que sabemos que gira en torno a Ucrania, la situación en Ucrania que ha tenido resultados catastróficos, no solamente para los alemanes, sino para todos los europeos en general. Lindner siempre abogaba por el envío de misiles a Ucrania sin recurrir en nuevos gastos significativos, mientras que el canciller Olaf Scholz siempre prefería el envío de apoyo financiero directo. Sin embargo, más allá de la diferencia política, lo que realmente está en juego es lo que todos sabemos, es este agujero enorme presupuestario que existe en el gobierno alemán. Esto ha creado una de las divisiones políticas más feroces en los últimos años, podemos decir, condicionado por sus estrictas reglas fiscales. Esto nos lleva, digamos, al trastorno europeo, el polémico préstamo de 55 mil millones de euros acordados el año pasado, diseñado inicialmente para ser cubiertos con los activos rusos que fueron congelados o más bien robados por los alemanes, por todos los europeos. Un plan que encontró, como era de esperarse, diversas barreras legales y que eventualmente se reformuló bajo la dirección de Ursula von der Leyen para garantizar unos 40 mil millones de euros en ayuda a Ucrania, con la esperanza de que esta ayuda económica pueda revertir el curso de la guerra y que finalmente pueda llevar a la victoria a Ucrania. Sin embargo, esto es simplemente una ilusión, esto es una fantasía. Este conflicto no solo evidencia las complejidades de financiar el apoyo a Ucrania en tiempos de crisis, sino que también yo considero que esto pone en jaque mate la cohesión política dentro de Alemania y en toda la Unión Europea en general. Con este contexto que tenemos en mente, con diferentes problemas en diferentes partes de la Unión Europea, nos preguntamos cómo interpretamos exactamente este momento en las políticas alemanas y europeas y qué significa esto para el futuro de este conflicto en Ucrania. Estamos, considero yo, ante un drama político o ante una crisis que podría redefinir las prioridades de Alemania y su papel en la Unión Europea y como consecuencia su papel en el escenario geopolítico global. Bien, acompáñame a desentrañar los detalles y las implicaciones de este colapso. La actual situación política en Alemania yo considero yo que refleja profundas divisiones y tensiones que son graves dentro de la coalición semáforo, mientras que el país enfrenta uno de los mayores desafíos económicos de toda la historia, ¿sí? Diferentes desafíos, no solamente económicos, sino desafíos estratégicos de gran magnitud. Uno de los principales puntos de conflicto, como yo siempre he venido abogando en este canal, ha sido obviamente el financiamiento del presupuesto del préstamo europeo para Ucrania. Los parlamentos nacionales deben aprobar este compromiso, lo que inevitablemente genera tensiones políticas, diferentes tipos de disputas, no solamente políticas, sino también, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, más amplio, un punto de vista más social, esto genera diversos discontentos sociales en toda Alemania. En particular, la parte alemana del préstamo ha desatado un enfrentamiento entre el canciller Olaf Scholz y el ministro de Finanzas, Christian Lindner. Lindner, líder del FDP, argumentó que Alemania no está, digamos, en las mejores condiciones de autorizar su contribución al préstamo, que es, digamos,
la más significativa de toda la Unión Europea. En respuesta, Olaf Scholz, como era de esperarse, cuestionó duramente esta declaración del ministro, sino que esto también abrió diferentes disputas. Él dice que si no están dispuestos a apoyar financieramente, ¿qué están dispuestos a hacer? Con lo que Linder sugirió entonces el envío de los misiles Tauro, algo que por supuesto Olaf Scholz siempre ha negado, sabiendo de que Olaf Scholz se opondría rotundamente a esa medida, ya que su autoridad como canciller depende en gran medida, o por lo menos en gran parte, de mantener esta negativa. Y esta estrategia puso a Olaf Scholz en una posición no solamente crítica, sino en una posición comprometida, porque fue como si lo agarraran con las manos en las masas. Una posición que ahora mismo no sabe ni siquiera cómo manejarla. Necesitaba obviamente garantizar los 3.000 millones de euros para Ucrania, dado que no hacerlo, eso dañaría considerablemente su credibilidad frente a sus socios europeos y a sus socios del G7. La jugada de Linder parecía ser bien calculada, considero yo, porque yo considero que sabía que su postura provocaría su despido, permitiéndole justificar la salida del FDP de la coalición bajo el pretexto de defender la disciplina fiscal de Alemania, y quizás con esto ganar nuevos simpatizantes que finalmente las podrían llevar al poder. Y bien, yo creo que su partida marcó el fin efectivo de la coalición semáforo, agravando aún más la crisis no solamente política en Alemania, sino la crisis social y económica. Alemania no está solamente enfrentando una crisis sistemática, como mucho de hecho se refieren a la crisis que está sufriendo Alemania hoy en día. Alemania está enfrentando una crisis estructural mucho más profunda que una crisis sistemática. Esta crisis política está intrínsecamente ligada a la situación económica del país. Sin el acceso al gas ruso barato y efectivo, sin el acceso al mercado ruso y con las relaciones comerciales cada vez más tensas con China, y posiblemente las relaciones comerciales con los Estados Unidos también se vuelvan un poco más tensas. La economía alemana enfrenta una situación bastante caótica. Las industrias alemanas están sufriendo una de las peores contracción en toda la historia. La producción manufacturera, motor histórico de la economía alemana, ha caído drásticamente. Por ejemplo, hace 3 años, amigos, solamente para que tengamos una idea, Alemania producía alrededor de unos 7 millones de automóviles al año. Ahora esa cifra se ha reducido apenas a 4 millones de automóviles. Es decir, Alemania ha disminuido su productividad en términos de coches a un 50% prácticamente. Grandes empresas como Volkswagen ya de hecho han cerrado diversas fábricas y están considerando seguir cerrando aún más fábricas, lo que socavaría aún más la condición económica del país, mientras que Daimler AG, ahora conocido como Mercedes-Benz Group, ha hecho algunas de las declaraciones más importantes. De hecho, recordemos que es una de las empresas automotrices más importantes del mundo. Históricamente, Daimler AG fue, digamos, el conglomerado alemán responsable de la producción de automóviles y vehículos comerciales bajo esta marca, que de hecho es bien conocida, la marca Mercedes-Benz. Mercedes-Benz o AMG, Mercedes y otros otro conglomerado más importante, que por supuesto incluían divisiones como Daimler Truck, que fabricaban aquellos camiones y autobuses, pero esto han suspendido por completo la producción de su icónico modelo clase E. Recordemos que fue un símbolo de la ingeniería alemana durante mucho tiempo, y ya lamentablemente esta icónica clase E no se estará produciendo, debido obviamente en gran medida a los altos costos de la energía en Alemania. El impacto no solamente se limita al sector automotriz, la industria química, que depende significativamente del gas ruso barato, también está en una de las peores crisis, al igual que otros sectores claves como la maquinaria y las industrias y la ingeniería industrial. La economía alemana, por lo tanto, podemos decir que enfrenta una combinación de choques externos e internos que han
debilitado y han socavado por completo lo que son las bases sobre las cuales prosperó durante décadas y sobre las bases las cuales la sustentan. Y yo creo que es muy interesante ver cómo se desarrolla cómo se desarrolla, más bien dicho, esta batalla política en un futuro inmediato. Con el colapso de la coalición semáforo, yo considero que los sociodemócratas, o más bien lo llamado SPD y los verdes, están tratando de ganar tiempo lo más que puedan, posponiendo obviamente las elecciones lo más posible que puedan, tratando de darle largas al asunto. Internamente el SPD parece más unido tras la salida de los liberales, quienes por mucho tiempo insistieron en defender su postura fiscal y proponer recortes de impuestos para la reactividad de la economía, para de una u otra forma ver cómo se le da una vida a la economía que de hecho está sustentada en oxígeno. Mientras tanto, el CDU y su líder Friedrich Merz están buscando aprovechar esta situación y aprovecharse del momento, demandando elecciones anticipadas para tomar el poder. Yo creo que estas personas están con una ansia de poder insaciable y me temo que cuando lleguen al poder van a hacer que las cosas sean peor que las que vemos hoy en día. Sin embargo, el CDU no presenta, digamos, un plan claro para abordar las crisis estructurales del país, confiando en que el conflicto de gobierno se resolverá mediante un cambio de gobierno y que la crisis también se resolverá mediante un cambio de gobierno, que esto sería suficiente para restaurar la estabilidad económica en Alemania, aunque el CDU ha recuperado algún apoyo, situándose alrededor de un 32%. Este leve avance no garantiza 100% un gobierno sólido ni soluciones finales a los problemas subyacentes. Históricamente, el porcentaje actual que apoya el CDU es extremadamente bajo, especialmente para un partido que ha sido una de las fuerzas principales, una de las fuerzas dominantes en Alemania durante décadas, por lo que este 32% no significa una victoria necesariamente, sino que está en posiciones ganadoras, eso es lo que podemos decir. Las elecciones parlamentarias anticipadas en Alemania previstas para este 23 de febrero de 2025 surgen como consecuencia del colapso de la coalición de gobierno liderada por Olaf Scholz, integrada por sociodemócratas o más bien por aquellos SPD, verdes y liberales, FDP. La ruptura de esta alianza ha llevado a un acuerdo entre el SDP y la Unión Democrática Cristiana, o más bien la CDU, para fijar esta fecha como un compromiso que deben cumplir tras, obviamente, diversos intentos de negociaciones que anteriormente no tuvieron resultados positivos, pero finalmente lograron acordar por lo menos una fecha para llevar a cabo los comicios electorales en Alemania y esperemos que suceda después de los comicios. Pero yo creo que la noción de confianza contra Scholz, programada para el 16 de diciembre, marcaría el inicio formal del proceso para disolver el Parlamento y convocar oficialmente las elecciones. Este panorama político aumenta la probabilidad de que, una vez realizados los comicios, se forme una gran coalición entre lo que se denomina la CDU y el SPD, un modelo ya de hecho conocido en la política alemana, especialmente en el contexto de tiempo de crisis, en tiempo de fragmentación política y social. Sin embargo, esta vez esta coalición sería sin Olaf Scholz, porque ya Olaf Scholz no sería como líder de esta coalición. A pesar de esto, la figura de Friedrich Merz, liderada específicamente por la CDU, no ofrece, digamos, un panorama mucho mejor. Cabe recordarle a ustedes, porque la visión que tiene sobre Rusia parece sacada de una telenovela. Recordemos que Merz ha adoptado postura agresiva, como sus comentarios recientes que hizo sobre el ultimátum al presidente Vladimir Putin, donde amenazaba rotundamente con dar luz verde al envío de misiles de crucero, a los misiles Tauro, para enviarlo a Ucrania si Rusia obviamente no cedía. Ahora bien, yo creo que es fundamental analizar el trasfondo político que sustenta esta situación, junto obviamente con las decisiones estratégicas adoptadas y en gran medida
a sus impactos que esto genera a nivel internacional como a nivel externo. Y yo creo que las cosas se podrían complicar un poquito más si Olaf Scholz sale del ámbito político en Alemania. El problema fundamental es que independientemente de quién gane las elecciones, no parece haber una solución real a los problemas estructurales, aquellos problemas que son la raíz o el núcleo del deterioro económico, político y social que está sufriendo Alemania hoy en día. Y si no se atacan los problemas estructurales de la raíz, lamentablemente no se puede esperar una solución efectiva a la situación de Alemania. Esto se debe en gran medida a que la clase política alemana está profundamente comprometida con las decisiones adoptadas en febrero de 2022 cuando inició aquel conflicto en Ucrania. Estas políticas instruyeron el congelamiento de los activos rusos, o mejor bien el robo de los activos rusos, la paralización del proyecto Nord Stream, un proyecto que yo considero que debió ser la columna vertebral de toda la economía alemana y más allá de la Unión Europea. La imposición obviamente de sanciones económicas masivas y la desvinculación energética de Rusia, todos estos problemas acumulados fueron los que llevaron a Alemania a la situación en la que se encuentra hoy en día. Y parece que aquellos políticos irresponsables no saben reconocer los problemas o al menos no saben actuar de la forma correcta. Esta medida, junto con la negativa a importar petróleo ruso directamente y la imposición de más restricciones y diversos tipos de sanciones, han conducido a una crisis energética y económica sin precedentes de gran magnitud. Sin embargo, la clase política parece incapaz de admitir estas decisiones, de admitir los errores, y son incapaces de ver que estas son las decisiones que son la raíz fundamental del declive económico de Alemania. En lugar de abordar estos problemas de frente, el enfoque político actual parece que se enfrenta en temas secundarios como la política ecológica, los verdes, ese tipo de cosas, los LGBT y todo ese tipo de tonterías que no tienen nada que ver con con cuál es el núcleo de las condiciones económicas de Alemania. Además, están hablando sobre la bomba de calor o los planes energéticos que sin duda no resuelven los problemas estructurales subyacentes. La desindustrialización de Alemania es una crisis imparable. La política antirrusa de Alemania ha acelerado un proceso de desindustrialización sin precedentes que amenaza, por supuesto, con desmantelar los pilares económicos del país, aquellos pilares que le dieron vida no solamente a la economía, sino al aspecto político, social y en gran medida económico del país. Las industrias alemanas, desde las pequeñas y medianas empresas, aquellas empresas familiares, hasta las más grandes, aquellos gigantes industriales, están enfrentando enormes desafíos debido en gran medida al aumento de los costos energéticos, la pérdida de mercado clave que fueron esenciales para permitir que aquellas economías y aquellas empresas prosperaran. La CDU, que históricamente algunos llegamos a la conclusión de decir que representaba los intereses de estas empresas, se ha distanciado y se ha distorsionado de sus preocupaciones, mientras que el SDP también ha perdido su conexión con los grandes sindicatos y con aquella clase trabajadora que son claves para la economía de toda la Alemania. Las industrias que anteriormente eran, digamos, el corazón de la economía alemana están colapsando sistemáticamente una tras otra. Es como si fuera un efecto dominó, donde solamente debe de patear una y las demás le siguen. Y yo creo que los alemanes patearon que fue el gas ruso y como consecuencia todas estas empresas han caído. Sin soluciones concretas para detener estas crisis, para detener estas caídas, parece que Alemania está encaminada hacia un declive profundo que inevitablemente arrastraría también a toda la Unión Europea, porque, como yo siempre digo, lo que les pase a Alemania posiblemente les pasará a toda la Unión Europea. Ursula von der Leyen, liderando la Comisión Europea, mantiene una postura bastante agresiva, una postura alineada con las mismas políticas que han contribuido al exterior de Alemania. La desconexión de estas clases políticas con los problemas económicos va más allá de nuestra imaginación. Es algo totalmente incoherente, algo tan absurdo que a veces me encuentro teniendo diversos tipos de problemas tratando de asimilar por qué estos líderes toman estas decisiones que han tomado. Pero sin nada que decir, yo creo que
todos estamos de acuerdo de que uno de los problemas más alarmantes es obviamente el grado de desconexión de las clases políticas con la realidad del país. En el pasado, la CDU mantenía una estrecha relación con las pequeñas y medianas empresas, mientras que el SDP protegía a los intereses de la clase trabajadora y defendía en gran medida las industrias nacionales, pero todas estas cosas lamentablemente ya se han perdido. No sé si son por presiones que vienen directas desde Washington, de los Estados Unidos, por presiones sociales, pero estas conexiones se han perdido y ese es el hecho. Hoy en día estas desconexiones han desaparecido, dejando, digamos, un vacío de representación para los sectores que solían ser la columna vertebral de la economía alemana. Frente a esta crisis, las alternativas políticas están sumergidas, aunque polarizadas, están viendo a ver cómo se le busca solución a estos problemas, pero yo creo que están apuntando la bala en dirección opuesta. Partidos como el AfD y movimientos como la Sarah Wagenknecht están apoyando grandemente estas causas y están de hecho ganando un apoyo al plantear diferentes críticas a las políticas actuales. Sin embargo, lejos de ser una oportunidad para reflexionar, el surgimiento de esta fuerza ha llevado a los partidos tradicionales a enferrarse aún más a sus discursos políticos que parece destinado, como todos sabemos, al fracaso. Y esa es, lamentablemente, amigo, en gran medida como está la situación en Alemania, aunque hay más que decir y yo creo que es tiempo de hacerse una pregunta: ¿hacia dónde va Alemania con todo esto? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro de Alemania? La metáfora del Titanic yo creo que resulta adecuada para describir la situación actual. La clase política reorganiza las sillas mientras que el iceberg se vislumbra en el horizonte. Sin un cambio de rumbo, Alemania, por extensión, la Unión Europea, ambos están enfrentando un colapso económico sistemático y algunos dicen posiblemente estructural. Y no olvidemos también el colapso social y político que está enfrentando Alemania hoy en día. Este momento histórico yo creo que demuestra no solo el impacto de las decisiones mal calculadas, sino también la falta de liderazgo para corregir el rumbo a tiempo antes de que el Titanic choque con el iceberg. Las próximas elecciones, por lo tanto, yo considero que nos podrían ofrecer quizás una esperanza, pero parece más bien un ejercicio para prolongar el status quo sin abordar de raíces los problemas que han afectado a Alemania. La pregunta central, por supuesto, es si Alemania será capaz de encontrar una dirección diferente o si definitivamente continuará avanzando a toda máquina hacia su propio desastre. Los verdes, como es natural, tienen su propia base electoral y prioridades bastante claras. Yo creo que no hay duda al respecto. Son uno de los partidos políticos en Alemania que han tenido una visión más clara. Ellos siempre están enfocados en lo que es su base electoral. De todos los partidos que integran la coalición gubernamental en Alemania son quienes han resistido mejor, digamos, en términos electorales y han resistido mejor estas críticas y toda esta situación económica que sufre el país. Esto se debe en gran medida a que sus votantes en su mayoría pertenecen a sectores acomodados, sectores de la clase alta o más bien de la clase media alta y están relativamente desconectados del impacto directo que ha generado la crisis industrial que afecta al país. Esta desconexión o ignorancia me gustaría llamarle, porque yo creo que una forma de estar tan desconectado si no estamos conscientes de lo que está ocurriendo, pero esta desconexión, o sea lo que sea, es lo que lo ha permitido mantener en su agenda, defendiendo iniciativas como el impulso a la bomba de calor, el cierre de las centrales nucleares, especialmente en el norte del país, y el alejamiento de los combustibles fósiles, especialmente los combustibles que vienen directamente de Rusia. Sus posiciones son más inmovibles, algunos podemos decir, y no demuestran, digamos, una intención clara de reconsiderar sus decisiones, incluso frente a la implosión económica que vive Alemania hoy en día. Por otro lado, los principales partidos tradicionales, aquellos como los liberales, los sociodemócratas, o más bien los conocidos como los SPD y los demócratas cristianos, los CDU, han perdido todo lo que es el vínculo
social con sus bases originales y parecen alinearse cada vez más sin cuestionamiento y sin ningún principio con las directrices del núcleo central, del núcleo de la Unión Europea. Y yo creo que mientras estos partidos políticos sigan enfocándose y sigan apuntando hacia la dirección central del núcleo de la Unión Europea, no vamos a llegar a un buen camino. Dentro de este panorama, la figura más decepcionante, por supuesto, Friedrich Merz. En su momento se presentó como una alternativa conservadora a Angela Merkel, prometiendo un cambio muy significativo para la CDU. Sin embargo, en la práctica ha demostrado no ser lo que predice ser, ha demostrado ser muy similar a su predecesora, a pesar de su supuesto antagonismo hacia Merkel. Su liderazgo no ha cambiado drásticamente esa percepción y su visión no ha ofrecido una visión bastante clara de cómo resolver los problemas actuales, los problemas estructurales que afectan a Alemania. La CDU bajo Merz se ha acercado retóricamente a sus raíces, representando nuevamente los intereses empresariales y adoptando ciertas políticas que son más adecuadas a ese núcleo, adoptando cierta postura más firme en temas como la inmigración y otras cuestiones no tan importantes como las cuestiones sociales. Sin embargo, esto se ha traducido a través de los años en política, en política concreta que marquen, digamos, una diferencia sustancial respecto a los enfoques anteriores. Yo creo que aquí es donde viene la gran confusión, donde muchos quizás estas líneas que distinguen estos dos agentes políticos es tan fina que se pierde, digamos, a veces. En cambio, Merz parece más preocupado por seguir la narrativa dominante en la política europea, un enfoque obsesivo por debilitar a Rusia, un liderazgo atrapado en una política de escalada que no sabemos ni siquiera hacia dónde vaya a dirigirse. La obsesión antirrusa no es exclusiva de Merz, quiero decirles, no es tampoco exclusiva de los verdes, liderado por Annalena Baerbock y Robert Habeck, y figuras claves como Ursula von der Leyen. Comparten estas líneas también otros actores muy importantes, aunque Olaf Scholz podría ser podría ser percibido como uno de los menos obsesionados con destruir a Rusia, pero recordemos que su gobierno está profundamente condicionado por las influencias de aquellos políticos del Partido Verde, lo que le obliga a seguir una política de escalada constante. Y yo creo que eso, si seguimos con la política de escalada, nos podría llevar eventualmente a un conflicto directo entre Alemania y Rusia. Y esperemos en Dios que este no sea el caso. Esto refuerza, yo considero, la impresión de que Scholz carece tanto de claridad como del carácter para desafiar esta agenda, limitándose a ejecutar decisiones marcadas por otros actores en su coalición. Esta obsesión antirrusa está causando un daño devastador, no solamente para Olaf Scholz, sino para su partido y Alemania, pero no obviamente al objetivo que buscan destruir. En lugar de debilitar a Rusia, estas políticas están hundiendo drásticamente toda Alemania. El país, lamentablemente, amigo, hoy en día enfrenta una desindustrialización sin precedentes, una desindustrialización acelerada, acompañado de un deterioro económico significativo que amenaza con transformar y con socavar lo que es su posición como una potencia en la sombra de lo que antes fue. En 5 o 10 años yo considero que es muy probable que veamos a Alemania ocupando condiciones mucho más débiles, mucho más empobrecidas y mucho menos relevantes que lo es hoy en día en el escenario global, en el escenario geopolítico. Alemania, considero yo, que tiene una obsesión histórica hacia Rusia, la cual lo que le ha dado problemas a través de la historia. Ahora obviamente está enfrentando sus consecuencias. La pregunta que ocurre, por supuesto, yo creo que es inevitable, es qué motivo está detrás de esta obsesión que tiene Alemania hacia Rusia, o más bien, qué ha motivado esta obsesión hacia Rusia. Es un fenómeno que tiene raíces bien profundas en la historia alemana, aunque siempre podemos decir que han existido diversas corrientes prorrusas en Alemania, incluso desde mucho antes del siglo XVIII.
Las corrientes antirrusas también han sido bastante relevantes y siempre podemos decir que han sido mucho más dominantes y recurrentes. Desde incluso antes de la Primera Guerra Mundial, figuras como Bismarck advirtieron en diferentes ocasiones contra aquellos peligros que se podían enfrentar de antagonizar innecesariamente a Rusia. Bismarck defendía 100% una política de equilibrio, pero sus consejos lamentablemente fueron más bien ignorados o malinterpretados, pero lo que sea, ¿cuál fue? Esto llevó a Alemania a un desastre como la Primera Guerra Mundial, la división del país y obviamente a la Segunda Guerra Mundial y ahora a un nuevo declive económico y político y posiblemente a la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién sabe hasta dónde nos dirigimos si seguimos con este mismo rumbo? La situación actual puede compararse, digamos, con la obsesión del doctor Frankenstein, en la novela Frankenstein de Mary Shelley, en su afán obviamente por desafiar las leyes de la naturaleza y crear vida cuando por supuesto él sabe que eso era algo totalmente imposible. Pero bien, lo que es que en esa novela, vamos a decir un poco sobre lo que ocurrió en esa novela, el doctor se consume por su ambición, lo que no solamente lo lleva al fracaso, sino que también a la destrucción de su entorno personal y emocional. Este paralelismo yo creo que refleja como una obsesión por un objetivo particular que sabemos que es imposible, sin considerar las consecuencias, pueden de hecho tener efectos devastadores en los sistemas que se pretenden mejorar o proteger. Yo considero que la búsqueda incesata y consumidora de un objetivo, en este caso la destrucción de Rusia, está llevando a Alemania en uno de los escenarios más caóticos de toda esa historia. Está llevando a Alemania a hundirse junto con su propio barco. Y yo creo que esta catástrofe ilustra lo que está ocurriendo en Alemania. Es como el tema del Titanic. Esta metáfora ilustra obviamente cómo el odio y el desprecio, cuando no se controlan, pueden terminar drásticamente destruyendo al que lo abriga. No, obviamente, al objetivo de su animosidad. Alemania, por supuesto, sabemos que está desconectada de la realidad y yo creo que ese es el hecho. Es desconcertante ver cómo Alemania, un país que una vez fue entendido como la importancia estratégica de mantener nuevas relaciones con Rusia, haya caído drásticamente en esta espiral de desastre. Durante años, quiero que recordemos que la interdependencia económica y política entre ambos países, me refiero a Rusia y Alemania, fue vista como un interés mutuo, tan importante que de hecho los estadounidenses tenían envidia sobre esta relación y de hecho llegaron a amenazar a Alemania si seguía con este tipo de relación. Sin embargo, la actual clase política alemana parece más bien estar decidida más que nunca a romper estos lazos que le dieron vida a la diplomacia entre Rusia y Alemania, aun cuando obviamente el costo sea el colapso económico social de su propio país. Este curso de acción no solamente amenaza a Alemania, sino también a la Unión Europea, a que sigue obviamente las mismas directrices bajo liderazgo de figuras como Ursula von der Leyen. Si Alemania no cambia de rumbo, y vuelvo y lo repito, si Alemania no cambia de rumbo, el impacto será devastador, no solamente para su economía, sino también para la estabilidad social del país y para la estabilidad del continente. Las elecciones futuras yo considero que podrían ofrecer quizás una oportunidad para ratificar, pero por ahora la obsesión antirrusa sigue siendo la burbuja que guía toda Alemania, sigue siendo ese espíritu, ese motor que está guiando a Alemania hacia su propio desastre. Alemania enfrenta un momento bastante crítico, no solamente en su política y economía, sino también en un contexto social. Es un contexto donde el tema de Ucrania se ha convertido en un campo de batalla tanto interno como externo. Y yo creo que ya no se distingue claramente sobre qué le importa más a Alemania, si la propia Alemania o la propia Ucrania. Las tensiones dentro de la coalición semáforo y el vacío estratégico en la propuesta de oposición, yo creo que indican que el país necesita más bien un simple cambio de liderazgo. Y yo no creo que un simple cambio de liderazgo podría
dar con la solución a estos problemas. Necesita un poquito más que un simple cambio de liderazgo. Sería crucial que quien tome el control tras las próximas elecciones tenga un enfoque integral para abordar la crisis económica de una forma correcta y recuperar la confianza política y social, y que pueda, con suerte, mantener a Alemania relevante en el escenario europeo e internacional. Yo creo que está claro que los desafíos que enfrenta el gobierno de Olaf Scholz y el país en este momento, además junto con un conjunto de sinnúmero de problemas, son bastante complejos. Las disputas estratégicas sobre Ucrania, junto con las diferentes presiones económicas, sociales, yo creo que significan que Alemania, sin ninguna duda, se encuentra en un punto crucial, en un punto crítico que podría redefinir su papel en la Unión Europea y como consiguiente en el mundo. En medio de esta incertidumbre que vivimos hoy en día, yo considero que llamados a liderazgos y soluciones nunca ha sido más urgente y relevante como hoy en día. Así que, amigo, esto considero que me lleva a la parte final de este programa. Espero que hayamos aprendido un poco sobre la situación que enfrenta Alemania hoy en día y qué posible futuro se vislumbra. Así que, amigo, os invito a estar atento a nuestro próximo programa, donde seguimos profundizando en cómo estas decisiones políticas podrían de hecho afectar no solamente a Alemania, sino también a toda la Unión Europea. Y bien, si el desglose de hoy usted lo considera importante, por favor, asegúrese de presionar la campana de notificación y presionar el botón de suscripción para que no te pierda nuestro próximo programa, donde seguimos compartiendo temas tan importantes como este. Y bien, me gustaría también escuchar tus pensamientos en la sección de comentarios, escuchar tu opinión. Me gustaría saber qué piensas sobre esta discusión y cuál sería el posible futuro de Alemania en medio de esta crisis. Sus ideas, debo decirle, y sus opiniones son invaluables, y espero explorar junto con ustedes diferentes temas tan importantes como este. Así que hasta la próxima y espero verlo en el próximo programa. Estén pendientes. Adiós.